¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestra sesión. Ahora vamos a ver lo que son, ya empezando por lesiones articulares principalmente, ¿ok? Entonces vamos a ver. Un segundo. Muy bien. Vamos a hablar de las lesiones articulares como tal. Si me permiten un ratito. Lo primero para hablar de las lesiones articulares es tratar de definir, ¿no?, qué es una articulación. Y una articulación no es nada más ni nada menos el sitio de conjunción o el sitio de unión, ¿no?, entre dos superficies articulares. Dependiendo del tipo de articulación, estas pueden tener o no movimiento, ¿no? Están las sinartrosis, las angiartrosis y las diartrosis. Las que tienen amplio movimiento son las diartrosis como tal. Entonces, ahí tenemos esa lesión articular. Bueno, ahí tenemos la definición de una articulación, ¿no? Ahora, si bien si una articulación bien es el contacto, la relación entre superficies articulares, nosotros tenemos aquí algunos elementos adicionales que sirven como medios de unión, ¿no? Que son elementos que unen una articulación. Entre estos medios de unión tenemos, como por ejemplo, lo que es la membrana sinovial, el líquido sinovial, la cápsula articular, un elemento muy importante, los ligamentos y la porción músculo-tendinosa, ¿no? Entonces, todos esos elementos conforman o son parte de los medios de unión de una articulación, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Y pues la misma articulación compuesta por las superficies articulares. Esas superficies articulares están recubiertas de un cartílago articular como tal. El cartílago articular estaría compuesto por un 70% de agua, un 10% de elementos celulares, ¿no? Perdón, un ratito. Muy bien, van a disculpar, ¿no? Entonces les decía, tiene un 10% de elementos celulares, como son los condrocitos, y un 20% de otros elementos orgánicos, de los cuales resalta un 12% el colágeno tipo 2, un 5% los proteoglicanos y un 3% las proteínas no colágenas, ¿no? Entonces, esa es la composición básica del cartílago articular, solo para que tengan conocimiento, ¿no? Mucha atención a eso porque de por ahí sale una de las preguntas para el examen, ¿ya? Ahora, vamos a hablar propiamente de la articulación como tal, ¿ya? Entonces, hablando ya de una articulación y de cómo se producen las lesiones articulares, vamos a diferenciar o distinguir dos mecanismos básicos, ¿sí? Voy a hacer algunos dibujos para que más o menos pueda orientarlos un poquito en relación a las lesiones, ¿ok? Entonces nosotros tenemos, en este caso vamos a utilizar de ejemplo la articulación del tobillo. Obviamente que esto se puede dar en cualquier región, pero vamos a aprovechar esta imagen para describir y mostrar más o menos cómo son las lesiones en tobillo, ¿ya? Más o menos así es la estructura, ¿no?, del tobillo. Y vamos a tratar de simular el tobillo que estamos viendo aquí abajo, ¿no? Entonces el peroné estaría por aquí. Voy a dividir ahí. No, este es el peroné. Listo. Entonces aquí tenemos una articulación viendo de frente y la misma articulación del tobillo viendo de costado.
No es así. Este es más curvo, obviamente. Más curvo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, más o menos es así la articulación del tobillo. Y por aquí, más o menos ocultadito, por ahí estaría el peroné. El peroné viene por esta parte. Más o menos así. Más o menos sería así. Ahora, ¿cuáles son los movimientos que realiza esta articulación del tobillo? ¿Quién podría ayudarme? ¿Quién sabe? ¿Nadie? Ok, bueno, creo que nadie quiere ganarse puntos extras. Los ¿Sabes movimientos qué, que no, realiza doctor? el tobillo, lo siento, no te escuché. Los movimientos que realiza el tobillo son dos básicamente. El movimiento de flexión y el movimiento de extensión. Así de simple. Ahí se perdieron puntos extras para la práctica. Entonces, el movimiento de extensión, que es llevando los dedos hacia arriba, y el movimiento de flexión, que es llevar los dedos hacia abajo, ¿no? Esto es flexión y esto es extensión. Esos son los movimientos para lo cual está diseñado esta articulación, ¿no? Porque es una articulación en tipo de bisagra, ¿no es cierto? Donde el movimiento solo hace esto, porque tiene estos topes a los costados, tiene estos topes que no le permite otro tipo de movimientos, ¿no? Entonces aquí vamos con el primer mecanismo de lesión. Este tobillo no está diseñado para hacer este movimiento que están viendo aquí. Este movimiento se conoce como movimiento de supinación forzada o también se conoce como movimiento de varización. ¿Ok? Entonces, al realizar este movimiento, las superficies articulares del tobillo están perdiendo relación, contacto. Están haciendo algo así. No sé si ven mis manos. Están haciendo un mecanismo más o menos así. Así. ¿No? Al hacer ese movimiento para el cual no está diseñado, se está separando las superficies articulares. Y al separarse las superficies articulares, lesionan los ligamentos que están en esta zona, ¿no? En este caso del tobillo, al lesionarse, voy a dibujar los ligamentos del tobillo. Normalmente hay aquí, esta es la sindesmosis tibio-peronea. Aquí están los ligamentos laterales y aquí están ligamentos mediales que se conoce principalmente como el deltoides. Entonces, cuando ocurre ese movimiento forzado, estos ligamentos se rompen y obviamente todo el tobillo se está viniendo a este lado, o sea que las superficies articulares pierden relación también, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo por el cual se lesiona el tobillo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cuándo una articulación se lesiona? Cuando realiza un movimiento que normalmente no está diseñado para realizar, ¿no? Que no está estructurado para realizar ese tipo de movimiento. ¿Ok? Entonces, muy, muy importante tomarlo en cuenta. Deme un segundo, por favor. Y tengo algunos pendientes. Muy bien. Entonces, ese es uno de los mecanismos. El otro mecanismo por el cual se lesiona una articulación es cuando realiza un movimiento más allá de los límites normales para ese movimiento, ¿no? La articulación del tobillo realiza la flexoextensión, flexión, extensión. Y cuando realiza, por ejemplo, una extensión más allá de los límites normales, se lesiona la articulación. Entonces, son esos dos mecanismos por el cual sufre lesión una articulación. Cuando realiza un movimiento para el cual no está diseñado y un movimiento más allá de los límites normales, ¿sí? Está diseñado para ese movimiento, pero el movimiento es muy exagerado. Entonces, ese es el otro mecanismo. Listo. Voy a borrar esto.
Dentro de las lesiones articulares tenemos varias, entre las cuales está el esguince, la subluxación, la luxación y la luxofractura. El tema del esguince ya se los he explicado ahora, ¿no? El mecanismo que les he mostrado principalmente y el que se ve en esta imagen del costado es el mecanismo del esguince, ¿no? Una supinación forzada, se rompen los ligamentos, hay una pérdida de relación entre las superficies articulares de manera temporal, ¿no? Porque después vuelve espontáneamente de manera temporal y nos deja a consecuencia una lesión de la cápsula y los ligamentos, ¿no? Y por eso a veces se notan estas zonas de quimosis, ¿no? Porque esas zonas de quimosis representan el sangrado producto, ¿no? Producto de la lesión que se produjo en el paciente, ¿no? Entonces es muy importante distinguir esas pautas para que nosotros tengamos idea de los tipos de lesiones. Muy bien, ahora vamos a continuar. Vamos a ver el siguiente tipo de lesión. El siguiente tipo de lesión es una subluxación. Entonces vamos a tratar de definir qué es una subluxación. Deme un segundo. Ya está. Ya. La subluxación. ¿Cómo es la subluxación? Aquí yo tengo una imagen de una subluxación. Seguimos con la articulación del tobillo para que ustedes más o menos se vayan ubicando cómo se ve y reconozcan las diferentes lesiones. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay una superficie articular que no está en contacto con nada. Esta superficie articular que no está en contacto con nada debería estar en contacto con esta zona de aquí, ¿no? Entonces, esa superficie ha perdido la relación entre sí. Y si ustedes se fijan, ha aumentado el espacio entre superficies articulares. Aquí, ¿no? Hay un aumento de espacio. Y de igual forma, entre el peroné y la tibia debería existir un contacto entre superficies articulares. Aquí, esto debería estar en contacto con esta región. Aquí. Entonces, igual ha perdido relación, ¿no? Aquí igual ha perdido relación, ¿no? Esta de aquí abajo es una subluxación. Esta de aquí es una subluxación, ¿no? Permanece algo de contacto entre superficies, es un contacto parcial, ¿no? Pero hay una lesión cápsulo-ligamentaria más severa. Y esta pérdida de relación entre superficies articulares es permanente. ¿A qué se refiere? Que por sí solo, que espontáneamente, no va a volver a su lugar, ¿no? Requiere una maniobra de reducción para que retorne a su lugar nuevamente. Entonces, esta no puede sanar si no es con la intervención, si no es con la intervención de un médico, ¿no? Entonces, más o menos, ahí tienen la definición de una subluxación. Es la pérdida de la relación articular de forma permanente, ¿sí? Que mantiene un contacto parcial entre superficies, que se acompaña además de una lesión cápsulo-ligamentaria mucho más severa que la de un esguince, ¿no? Y ahora vamos a ver la luxación. La luxación, si la subluxación es la pérdida de contacto parcial, la luxación va a ser la pérdida de contacto de forma completa, ¿no? Permanente, con lesión cápsulo-ligamentaria severa. Entonces, miren aquí, la misma articulación del tobillo y no tiene contacto entre superficies, ¿no? Vean cómo está el astrágalo aquí a un lado y aquí un vacío, ¿no es cierto? Entonces, esta es una luxación como tal. Entonces, no confundan esguince con luxación. Están muy acostumbrados a decir, tiene una luxación. Pero una luxación es una lesión severa. Tiene una gran deformidad. No es una lesión muy frecuente. Los esguinces son frecuentes, pero no es lo mismo que una luxación, ¿no? Entonces, una luxación es la pérdida de relación completa, ¿no? Permanente, con lesión cápsulo-ligamentaria severa. Y por último, la luxofractura. La luxofractura no es nada más que la combinación de un tipo de luxación, ya sea una subluxación o una luxación, juntamente con una fractura ósea, ¿no?
En este caso, muchos de los ligamentos suelen estar sanos. ¿Por qué? Porque las fuerzas han roto los huesos en lugar de romper los ligamentos, ¿no? Entonces, normalmente aquí los ligamentos sí no tienen tanta lesión, sino que más se refleja por el tema de la fractura que acompaña la lesión. ¿Hasta aquí hay alguna duda, jóvenes? ¿Se entendió lo que les expliqué? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Perfecto. doctor. Entonces Gracias. vamos a continuar con esto. Vamos a ver. Ok. Después tenemos la lesión articular, la clínica. ¿Qué manifestaciones nos da la lesión articular? La lesión articular nos puede dar dolor, derrame articular, limitación funcional, inestabilidad y bloqueos, ¿no? Entonces, casi toda lesión traumática nos da las 3 Ds, dolor, deformidad y disfunción. Solo que en la articulación tenemos adicionalmente el derrame, los bloqueos, ¿no es cierto? Y la inestabilidad, que significa que uno siente que le va a fallar, que va a fracasar, digamos, una pisada, un movimiento, porque tiene esa sensación de que se le va a salir de su lugar, ¿no? A eso se refiere la inestabilidad articular. Muy bien, vamos a hablar un poquito del esguince. Como hemos definido hace rato, el esguince es la pérdida de la congruencia articular de manera temporal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la articulación, una vez que pierde la relación, la retorna inmediatamente. No tenemos que hacer nada, por sí sola se devuelve. Pero deja una lesión cápsulo-ligamentaria. Y esta lesión cápsulo-ligamentaria se puede clasificar en 3 grados. Grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1, como verán, es un estiramiento de la cápsula y los ligamentos. El grado 2 es una ruptura parcial. Y el grado 3 es una ruptura completa de la cápsula y los ligamentos. ¿Ok? Entonces, grado 1, como un estiramiento, micro rupturas. Grado 2, ruptura parcial. Y grado 3, ruptura completa. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los protocolos de manejo que se tiene para este tipo de lesiones? ¿No? Perdón. Un segundo. ¿Ya? Los protocolos que normalmente se manejaban era este protocolo RICE, ¿no? Que es descanso, hielo, compresión y elevación. Pero esto fue pues hace cientos, bueno, no cientos, sino hace muchos, muchos años atrás. Después se cambió al modo PRICE, donde se agregaba protección a este tipo de lesiones. Pero tanto con el RICE como con el PRICE, uno veía que sí había una cicatrización de los ligamentos cicatrizaban, pero al hacer un estudio se verificó que esta cicatriz, ¿no? No era lo suficientemente resistente como lo era un ligamento. Entonces, este paciente tenía una alta probabilidad de volver a sufrir una lesión similar o sufrir una lesión mucho más compleja, ¿no? Entonces, se cambió el protocolo y en vez de utilizar ya el descanso, se utilizó la carga óptima y se cambió al protocolo de POLIS, ¿no? Que sigue con protección, carga óptima, hielo, compresión y elevación. ¿En qué diferencia la carga óptima al reposo? En el reposo se forma cicatriz sana, pero cuando uno le da una carga óptima, le da un trabajo apropiado a esa región, ¿no? Entonces, esa carga óptima permite la ligamentización de la lesión, ¿no? Esa lesión se vuelve ligamento. Esa cicatrización, esa fibrosis se transforma en ligamento, porque le estás dando un trabajo, ¿no? Y las fibras se están reagrupando para cumplir esa función. Entonces, esa es la diferencia entre reposo y carga óptima. Hoy en día yo manejo más que todo este protocolo que se conoce como Peace and Love, ¿no? Que es bastante útil para la curación de muchas heridas, ¿no? Tenemos la protección, la elevación, y miren aquí, los antiinflamatorios deberíamos evitarlos.
¿no? Es una recomendación. Ojo, que aquí dice evitarlos, no dice está contraindicado utilizarlos, ¿ya? Pero de posible, habría que evitar tomar antiinflamatorios como tal, ¿no? ¿Eso por qué tema? Por un tema de que los antiinflamatorios se han demostrado que hacen más lento los procesos de cicatrización. También hacen más lento los procesos de consolidación ósea. Entonces, pues habría que ver la manera de evitarlos y saber cuándo utilizarlos y cuándo no, ¿no? Hacer la compresión habitual, la educación al paciente es muy importante por este tema de la carga que está aquí abajo, ¿no? Que hay que darle una carga óptima y que el paciente se maneje con optimismo, mejorar la parte vascular y de ejercicios para mejorar la irrigación y la ligamentización de la lesión, en este caso ligamentaria, ¿no? Pues más o menos este es el protocolo que estamos utilizando para poder manejar a los pacientes, ¿no? En tema de esguinces. Ya no es tanto como antes de dejarlos inmóviles, ¿no? Sino que ahora es más un trabajo dirigido con el paciente. Muy bien. Y nos toca hablar de las luxaciones. ¿Qué son las luxaciones? Pues ya les mencioné. Es la pérdida de la congruencia articular de manera permanente, ¿no? ¿Eso qué significa? Que esto no va a retornar a su lugar si nosotros no hacemos algo. Con lesión cápsulo-ligamentaria severa. ¿Ok? Con lesión de la cápsula y los ligamentos de forma severa. ¿Listo? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o algo. Sí, doctor. Aileen, Respecto dime. al protocolo, Ya. ¿cuál Maestro. sería la diferencia entre la carga y el ejercicio? El ejercicio. El ejercicio es para favorecer la movilidad de la articulación. La articulación se nutre normalmente por un proceso de difusión pasiva que se llama indivisión, ¿no? A eso se refiere en tema de ejercicio, de recuperar la movilidad y también de fortalecer los músculos. La carga se relaciona con el peso, ¿no? Cuando se habla de carga, se refiere a que el paciente puede darle algo de peso a la extremidad lesionada. Normalmente el que se esguince es el tobillo, por eso lo he nombrado, es de las lesiones más frecuentes. Entonces, el paciente le puede pisar con un esguince, ¿no? Pero tiene que saber cuánto de su peso va a pisar. Y normalmente se maneja para esto muletas, andadores o burritos, como le llaman aquí. Entonces se explica más o menos cuánto de peso debería apoyar. Incluso se hacen pruebas con balanza para que el paciente siente y sepa cuánto peso le está dando. Entonces, esa es la diferencia entre carga. Carga significa apoyar, pisar, y ejercicio se refiere a fortalecer músculo y a rehabilitar arcos de movimiento de una articulación. A eso se refiere. Gracias, doctor. ¿Verdad, Aileen? ¿Alguna otra pregunta más por ahí? ¿Ninguna? Ok. Entonces, en relación al manejo de la luxación, lo que es la reducción y las maniobras de inmovilización, lo vamos a ver en un tema aparte junto con el manejo de las fracturas porque los manejos son muy similares. El manejo del esguince varía a diferencia del manejo de luxación y fracturas, por eso se los he presentado aquí. Si no hay ninguna duda más adicional, pues prácticamente hemos terminado este tema de lesiones articulares y la siguiente clase estaremos viendo ya el tema de fracturas como tal. ¿Ok? ¿Ninguna Sí, pregunta? doctor. Listo. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Que les vaya muy bien. Gracias, doctor. Chao, chao. Gracias, Gracias, doctor. Chao, doctor. chao. Gracias, Chao, doctor. chao. Chao.